Bienvenidos a El Minicast. Hola, bienvenidos al Minicast como todos los viernes. Yo soy Pablo Fernández, la audiencia en el internet, soy editor de vídeo, técnico de producción audiovisual y consultor, y este es el capítulo 28 de la 8ª temporada, y hoy vamos a hablar de cacharritos. Lo dicho, no voy a hablar de cámaras, ni de software, ni de grandes teorías de la productividad, ni de nada por el estilo. Hoy vengo con algo más de tocar, ¿no? Más tangible. Los 5 cacharritos, aparatos, accesorios, chucherías tecnológicas, como queráis llamarlo, que utilizo cada semana, que me uso en mi día a día, que son, digamos, casi que imprescindibles, ¿no? No son gadgets de moda, no son aparatitos especialmente nuevos, no son el último invento de Instagram ni de TikTok. Son herramientas que me ayudan a trabajar, que he ido seleccionando de entre otras muchas que he ido probando a lo largo del tiempo, y creo que como consejos, porque las he elegido y porque las utilizo, son interesantes de escuchar y de ver en el vídeo, ¿no? Aunque algunos son más evidentes que otros, creo que todos tienen algo en común, y es que están integrados de verdad en mi flujo de trabajo de todos los días. No son productos que me estén pasando marcas para que os venda o las diga por el podcast ni nada por el estilo, ¿vale? Son productos que yo utilizo de verdad y que para mí han resultado muy interesantes tanto comprarlos como utilizarlos. Primero de todo, el que está ahí debajo de la cámara, que es el trípode Manfrotto. Manfrotto es la marca, digamos, o una de las marcas por excelencia histórica dentro del mundo de los trípodes, ¿no? Este es en concreto el modelo Be Free, que es un modelo ligero, es compacto, es pequeñito, para llevarle de viaje, para llevarle en el día a día, para días que tienes que tratar mucho, y que encaja muy bien en mi trabajo, en cómo trabajo, porque yo tengo una cámara pequeñita, o le pongo una cámara, una DSLR encima, pero nunca algo muy grande, no cámaras grandes, aunque perfectamente podría utilizarlo también probablemente con una FX3 o una FX30, estoy seguro de que se podría manejar. No es un gran trípode, no es lo que yo necesito, ¿vale? Pero ya digo, como es compacto y cabe casi en cualquier mochila, que para mí es importante, o debajo de las bandoleras con las cinchas sujetado, para mí es maravilloso. Primero porque no se sale por los lados de la maleta, bueno, sale un poquitín, no es incómodo, no me trabo en las puertas, no me trabo en los accesos. Es muy cómodo, y en la mochila lo mismo, se va a fijar sin ningún problema y no añade un peso excesivo, siempre teniendo en cuenta que llevas un trípode, ¿no? Así que en ese sentido está guay. Luego es lo suficientemente robusto como para aguantar mi cámara, como decía, como otra, y para trabajar en exteriores. En interiores, por supuesto, siempre es todo más cómodo y más fácil, pero se adapta muy bien a los exteriores, tiene la brújula bastante fiable, las patas tienen la flexibilidad a la hora de ajustarse lo suficientemente variable como para poder ajustarlo a terrenos complicados, ¿no? Y además tiene el desligado de cada pata de forma independiente, de manera que puedo variar el ángulo independiente de cada pata, lo cual le da todavía más flexibilidad. Este sistema de apertura, que es un sistema de apertura rápida por palancas, funciona muy bien, es muy cómodo para mí llegar a cualquier sitio, levantarle en una mano porque no pesa y es pequeñito, soltar las 6 palanquitas o 9 palanquitas, caen las patas, las cierro, coloco y tengo el trípode montado en segundos. No es algo voluminoso, no es algo que me haga montar un escándalo en cualquier esquina, ni tener que estar incómodo a la hora de buscar espacios, ¿no? Como digo, yo lo uso con la ZV-10, lo uso con el adaptador con el móvil, lo he utilizado con todo tipo de grabadoras de audio, lo he utilizado con focos de luz, entonces es un trípode que para mí se ajusta mogollón. Vale para fotografía porque también es lo suficientemente cómodo como para llevarle para hacer foto, y para mí es probablemente uno de los mejores trípodes que he tenido. He tenido muchos, he tenido Manfrottos tochos, de los gordos, de los de cabezales grandes que hacían falta para las cámaras grandes, que hoy en día para mí no tienen sentido con este tipo de cámaras, pese a que tienen una estabilidad y unas rótulas con una fluidez exagerada, etcétera. Esto tiene un cabezal muy básico, pero muy básico que es muy fluido. ¿Por qué? Porque sigue siendo Manfrotto y en el fondo hacen las cosas bastante bien. Es un cabezal que desliza con suavidad, pese a que no está pensado para ello, pero es perfectamente recomendable y perfectamente fiable. Ya lo tengo hace 2 años y no puedo estar más contento.
Es un producto que recomiendo, pero vamos, al 200%. De todo ello voy a dejar enlaces en la descripción del podcast, en la página web y en diferentes sitios, ¿vale? Si os interesa, pues ya sabéis, evidentemente son enlaces de afiliado. Bueno, sí, eso ya lo digo desde ahora. Vamos con el siguiente. Siguiente cacharrito que utilizo a diario. No tiene nada que ver. Los AirPods Max. Es un aparato que al final, pese a que es muy voluminoso, y yo pensé que iba a usarlo menos o en unas situaciones más concretas, al final se han convertido en mis auriculares de cabecera para todo lo que tiene que ver con escucha activa, ¿no? Ya sea en el trabajo, ya sea para escuchar música. Digo escuchar, no oír. O sea, cuando me quiero escuchar música, para escuchar un podcast cuando vengo de camino al trabajo. Desde que los tengo, durante todos los días a diario los he utilizado en los tránsitos del curro a casa y de casa al curro. Y la verdad es que estoy encantado. Combinan una calidad de sonido espectacular, muy buena, con una cancelación de ruido que probablemente no sea la de Sony de los gama alta. No lo sé, no he podido compararlo. Sí que están por encima de los Sony que yo tengo, pero son unos Sony de gama un poquito más baja. La cancelación de ruido me parece espectacular. El otro día estaba trabajando en una cafetería y estaba lleno de gente que vaya moviendo barullo, y fue a activarlo y es una exageración lo bien que lo hace y lo aislado que te sientes de repente. Así que en ese sentido se han convertido en mis auriculares de cabecera. No han sustituido a mis clásicos Sony MDR7506, que siguen siendo los auriculares que me gusta utilizar para trabajar, en la edición, en la mezcla, cuando grabo. Para eso sigo usando estos, pero para todo lo demás, de verdad, esa es una maravilla para escuchar música, para todo. No tengo ninguna pega, y para mí son un imprescindible en el día a día. Merecen, desde mi punto de vista, y por el uso que yo les doy, cada céntimo. Que pueden ser más baratos, seguro, y sería genial. Lo curioso es que aún no he llegado al verano. Tal vez es cierto que vivo en un sitio que el verano no es algo muy exagerado, ¿no? Pero veremos, probablemente, a lo mejor, cuando llegue el calor y lleguen los días de apretar, será volver a los AirPods Pro de primera generación, que los llevo siempre cargaditos y los llevo siempre encima por si los necesito, ¿no? Y al final, en verano, pues supongo que sean más cómodos. Vamos con el siguiente. Este es otro cacharrito que es imprescindible. El SSD de SanDisk, el Stream Pro. Si trabajas con contenido audiovisual, un SSD extra que lleves siempre a mano, ya sabéis que es más que bienvenido, ¿no? El mío en este caso es el SanDisk, el Stream Pro SSD, y aunque ha habido mucho ruido últimamente o de un tiempo atrás sobre fallos en este modelo, yo desde luego no he tenido problemas. He tenido 2 unidades con las que he trabajado. Una de ellas, en la agencia de publicidad en la que trabajaba antes, la usé durante los últimos 2 años, yo que trabajé allí se quedó, y al salir me compré otro porque estaba muy contento con el uso y lo necesitaba, y ese le sigo usando. Hace ya va camino de 4 años y estoy súper encantado. ¿Por qué me gusta? Pues me gusta porque es rápido. No es lo más rápido que hay en el mercado, puede ser, pero es muy rápido, es robusto, es compacto, es muy pequeñito, no me molesta llevarlo en todas partes, y tiene capacidad suficiente para que yo pueda meter unos brutos si estoy en una grabación, unos audios, hacer una copia de seguridad de una tarjeta, mover archivos en el iPad y llevarle siempre encima esa comodidad, ¿no? Lo uso para, como digo, para llevar proyectos completos de Final Cut. Edito directamente en él muchas veces. Hago backups de entregas, backups de tarjetas, no sé. Todo ese tipo de situaciones siempre le llevo encima y siempre le puedo conectar, gracias al USB-C, a cualquier cacharrito, a cualquier portátil, a cualquier iPad, y mover material, que al final es lo que me interesa, ¿no? Mover material entre situaciones diferentes y poder tenerlo siempre a mano, ya sea en el punto de edición, ya sea en el punto de rodaje, para conseguir lo que necesito, ¿no? Y además viene muy bien porque es una carcasa de goma, es bastante resistente a los golpes, a las salpicaduras, y como digo, es tan pequeño que te cabe en cualquier sitio. Yo creo que cualquiera que haga vídeo, que haga fotografía, que haga contenido audiovisual, que pesa, ¿no? Que necesitas almacenamiento, creo que es imprescindible un cacharrito de este tipo, y para mí este es el recomendado. Pese, como digo, a que ha habido, al parecer, bastantes problemillas con algunos modelos de este tipo. Siguiente, esto es nuevo.
Esto es una compra que he hecho para la cámara, que es de SmallRig. He comprado la cajita para la ZV-10 y el handle, el asa para ponerle arriba, pero una pequeñita, una mucho más pequeñita de lo habitual, que me parece muy cómoda. Es un accesorio muy específico, ¿vale? Pero ha sido para mí un cambio radical en el uso de la cámara, porque construir alrededor de la ZV-10, que es pequeñita, es complicado, y con la caja esta se hace muy cómodo. Primero, además, que la protege y mejora el agarre, el grip, y luego que añadirle accesorios, pues como micros, luces, un monitor, pues todo ese tipo de cosas es mucho más fácil con las roscas estándar que trae. Le puedes ir añadiendo y va creciendo el setup bastante cómodo. Para mí, luego el handle, sobre todo, me ayuda a darle estabilidad, porque es una cámara muy chiquitita, y cuando haces planos, pese a que tiene el estabilizador, si lo estás usando, pero si no quieres el recorte del estabilizador, pues hacer un movimiento fluido en un momento dado era más complicado, y ahora es mucho más cómodo. Como veis, es más chiquitito de lo normal, no es tan grande, y se adapta súper bien a cogerle con la mano. Hace que hacer planos de ese tipo, llevándole así, sea mucho más cómodo y mucho más natural. Yo este tipo de cajas las recomiendo para casi cualquier cámara, para la mayoría, porque de verdad que añadir luego accesorios y cosas, sobre todo cuando estás metiendo grabadoras externas o ese tipo de cosas que yo utilizo, y utilizarlas como monitor, que es lo suyo, se hace muy cómodo y compensa muy bien la cámara, el peso, la situación de los dispositivos. Creo que merece la pena. Da igual cuál sea la cámara, en este caso es la de la ZV-10, pero da igual cuál sea. Merece mucho la pena. Todo lo que hace SmallRig me gusta un montón. Es un vicio y podría comprarme un montonazo de cosas. Tiene unos adaptadores para micros que son una pasada. Ya hablaré de ellos en otro capítulo. Siguiente, este es del escritorio. Este también le uso a diario y no soy streamer. El Gato Stream Deck. Este es una pasada. Es una herramienta que tú fíjate que cuando la compré, es el Stream Deck, el pequeñito, el de 15 teclas con las rueditas, que aunque lo compré y yo sabía que estaba pensado muy para streamers y se veía muy en streamers, yo había leído sobre cómo usarlo con aplicaciones y en tu día a día y tal. Y para mí es una pasada, porque al final se ha convertido en una especie de central de automatización, ¿no? de diferentes cosas, que es una pasada. De primeras, ya sabéis que se puede configurar dependiendo en qué aplicación estés. Pues este es en el Finder, este es en Final Cut, este es en DaVinci Resolve, este es en Photoshop, este es en Adobe Audition. Este es en la que estés, se adapta las diferentes herramientas que tú tienes configuradas. Tienes que ir haciéndolo uno por uno, pero merece la pena, ¿no? Porque luego ahorras mucha velocidad. Y en el sistema operativo es una maravilla, porque te ahorra dar un montón de clics. Te ahorra dar un montón de clics en el sentido de cuando tienes que acceder a estructuras muy remotas de carpetas, a servidores externos, a servicios externos como al gestor del canal de YouTube, al gestor de Spotify, de podcast, pues ese tipo de cosas, al backend de una web. Lo puedes tener todo enlazado ahí, y simplemente con dar un botón te puedes ir a cualquier dirección de cualquier servidor, de cualquier página web, lanzar una aplicación, un montón de cosas. Y entonces yo en este sentido, pues como veis, principalmente lo utilizo para diferentes zonas de recursos del trabajo. Puede ser el archivo de fotografía, ya sea la parte de creatividad, la parte de producción y notas de prensa. Pues tengo accesos directos a todo ese tipo de cosas, de manera que soy mucho más ágil a la hora de ir a sitios que están en el servidor común y que son unos cuantos clics para llegar hasta ellos, ¿no? Y luego cuando estás en las aplicaciones, pues es una pasada por las herramientas, porque las herramientas al final tú las configuras, las que más utilizas, y normalmente yo trabajo siempre con la mano izquierda en el teclado, ¿vale? Porque aprendí a trabajar así, siempre he trabajado así, siempre estoy con la mano izquierda en el teclado y estoy con los atajos de teclado, pero justo al lado me pongo y tengo ciertas herramientas, pues de atajos más complejos, que son de 3 teclas, que son un poco más incómodos, los coloco ahí, ¿vale? O cosas que utilizo más habitualmente, como un in and out, ese tipo de cosas, pues puedo tener la mano apoyada y hacer tal. Luego se pueden incluso configurar las rueditas a la hora de corregir color, para las altas luces, para los medios, para las sombras, para poder ajustar ahí de esa manera, con la corrección básica de color, con la corrección por curvas. Se pueden poner un montón de cosas. Entonces, al final es un dispositivo
que pese a que tenía una función principal muy clara y muy enfocada y se ha publicitado muy en ese sentido, que era el mundo de los streamers y los youtubers, creo que como herramienta de trabajo es mucho más productiva. Bueno, para ellos también lo es muy productiva y te hace ahorrar un montón de tiempo y te facilita utilizar un montón de herramientas. O sea, merece la pena si tenéis la posibilidad de probarlo, o que la preste a alguien, o quedar con alguien, o probarlo, o ver vídeos sobre el tema. De verdad que merece la pena, porque a mí me ha sorprendido mucho y con el paso del tiempo la he ido usando cada vez más. Ese es uno de los dispositivos que no me arrepiento absolutamente nada. Y bueno, antes de terminar, creo que me gustaría, aunque no lo he metido aquí, en estos 5 cacharritos de mi día a día que son de lo más utilizado, tendría que hacer una mención extra al Apple Watch Ultra, ¿no? Que es el reloj que llevo todos los días en la muñeca. Yo nunca he sido de llevar reloj. Cuando salió el Apple Watch, creo que lo puse en Twitter en su momento, que era muy difícil que yo llevara un reloj. Sorprendentemente, me regalaron en su momento uno, lo empecé a usar y es un dispositivo que me ha ganado con el tiempo. Como digo, yo nunca he llevado reloj, jamás, y ahora es el día que me puedo ir de casa y dejarme algo y seguir con mi día, pero si me he dejado el reloj sin poner, vuelvo a casa y me le pongo, porque no sé, se ha convertido en una herramienta clave, ¿no? Para tener un poquito acceso a todo y sin llevar nada encima, no sé si me explico. Puedo hacer un montón de cosas sin distraerme o sin dejar de hacer lo que estoy haciendo. Notificaciones que son importantes. Ya hablaré sobre el Apple Watch un día si queréis, pero yo tengo muy filtrado que me llega el Apple Watch, por lo tanto cuando me llega algo sé más o menos qué me está llegando y por qué. Entonces, en ese sentido es muy útil hacer seguimiento en tiempo real de sesiones de grabación, medir ruido ambiente en exteriores, que son cosas que son súper útiles, controlar la cámara remotamente, que es otro truquele que está súper chulo. Entonces creo que es un aparato que, además de todo lo demás, que es pues medir mi descanso, ayudarme con el ejercicio, motivarme a hacer un poquito más de ejercicio, a caminar y hacer más cosas, además de todo eso, en la parte profesional, digamos, que también me aporta, ¿no? Y eso me parece genial y creo que merecía una mención especial. El Apple Watch, ese siempre le llevo. Es una maravilla. Así que lo dicho, pues no son accesorios los más llamativos, ni los más virales, ni que están de moda, ni que ninguna marca nos haya sacado, pero sí creo que son las cosas de tecnología y que me hacen trabajar, que más utilizo de forma instantánea sin pensarlo, ¿no? El trípode, como decía, tengo más trípodes, hay otros 2 o 3 trípodes ahí atrás, pero siempre utilizo este porque es con el que me siento cómodo y es el que yo recomendaría. Es el trípode para este curro, para ese tipo de trabajos y para ese tipo de cámaras que yo recomiendo porque me parece brutal. Y así con todo, son todo con las herramientas. Es tecnología o dispositivos o accesorios que realmente funcionan, ¿no? No estorban. Cuando no los tienes, los echas de menos. Eso es lo que mejor los define, ¿no? Así que nada más, ya os lo he recomendado. Espero que os haya parecido interesante. Cualquier comentario o si me queréis decir los vuestros, pues encantado de escucharlo. Ya sabéis que, como siempre, muchas gracias por escucharme. Podéis contactarme en el correo electrónico del minicast@gmail.com, en Twitter en @laurindel y en Mastodon en @laurindel@masto.es. Y como os dije la última vez, también ahora en el minicast.com. No olvidéis de visitar la página si os apetece. Ya sabéis que podéis encontrar ahí todos los capítulos, más contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, sed buenos, sed felices. Adiós.